Ok, jóvenes, el siguiente tema es hablar del examen general de orina o urianálisis. Prácticamente tenemos diferentes elementos que valoramos dentro del examen general de orina. Las características generales o características físicas, en el cual está el color, el aspecto, la densidad, el pH, y las determinantes o características químicas en las cuales medimos también la presencia de ciertas sustancias en la orina como glucosa, cetonas, sangre, bilirrubinas, esterasa nitrocitaria, nitratos o la capacidad de transformar nitratos a nitritos. Y por último, lo que es la fase o valoración del el sedimento o lo que es el examen o la parte de examen microscópica de la orina. Esos tres elementos se hacen a través de haber obtenido una muestra, que es la muestra urinaria, y prácticamente sirven como manera de identificar trastornos a nivel del riñón. En la práctica pasada, prácticamente vimos que eran varias alteraciones en las cuales yo podía sospechar que el riñón estuviera alterado y vimos algunas características de proteinuria y hematuria, pero prácticamente el examen que ayuda a determinar de manera instantánea si pudiera haber o estar la presencia de estos elementos de proteinuria, hematuria, prácticamente es el examen general de orina. Para poder checar lo que es la depuración o el filtrado o los niveles de urea y de creatinina sérica o de ácido úrico o PTH, prácticamente requerimos de un examen a nivel sanguíneo, pero todo lo demás lo puedo establecer a través del uso del examen general de orina, y conocido también como la llamada biopsia de los pobres. Características químicas: mi orina va a tener un 95% de agua, va a tener unas sales disueltas, de las cuales las más importantes son los fosfatos, que recordemos que los fosfatos los utilizamos como aceptadores de hidrogeniones para evitar la carga ácida excesiva en la orina. Algunos carbonatos, tenemos una urea del 2.5%, un ácido úrico del 0.05% y prácticamente la coloración amarilla paja dada por urocromo y por algunos niveles de urobilina. Pero prácticamente es bastante agua con algunos elementos osmolares dentro de la orina. El examen de general de orina se divide en tres partes: el examen físico, en el cual valoramos el color, el aspecto, densidad y el olor, y el examen químico, en el cual valoramos la presencia de elementos químicos como glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, hemoglobina, proteínas, y la parte final, que es el examen microscópico del sedimento, que es la fase, la valoramos elementos celulares propiamente. La primera parte entonces se trata de establecer elementos físicos como la densidad urinaria o la gravedad específica en algunos libros. Prácticamente lo que valoramos es la presencia o la llamada de manera indirecta, la llamada osmolaridad de la orina. Normalmente se lleva a cabo, normalmente cuando recibimos una muestra de orina, esta muestra de orina es centrifugada, y de esa centrifugación lo que utilizamos o el sobrenadante prácticamente es lo que vamos a utilizar para medir estas reacciones a través de la aplicación de una tira reactiva y medir estos elementos, y el sedimento se va directamente a microscopía de luz para medir o cuantificar células, cilindros o cristales. El color de la orina que se ve desde el principio que se recibe la muestra prácticamente varía dependiendo de la densidad urinaria. Si mi densidad urinaria es normal, voy a tener un color amarillo paja o amarillo pálido, que es la característica o el color normal de la orina. Si mi densidad es alta, normalmente significa que que tengo una orina concentrada, y prácticamente la orina puede variar a ser un amarillo más fuerte con inclusive olor un poco más intenso. Las características de cambio de color y olor en orina prácticamente puede cambiar desde el amarillo paja a un amarillo más concentrado hasta tener diferentes coloraciones. Prácticamente tenemos aquí la coloración blanca, que indica más que nada la presencia de piuria o pus. Cambio en la coloración hacia un color rojo, café o color rosita, que indica prácticamente la presencia de hematuria, aunque también hay algunos otros elementos o medicamentos que lo pueden llegar a cambiar, en este caso como la llamada fenazopiridina. Y la coloración cambia a oscuro o café oscuro en caso de la presencia de alcaptonuria, del uso de algunos medicamentos como la godopa o metildopa en el caso de melanoma maligno, pero realmente la coloración puede llegar a cambiar dependiendo de varias instancias. Lo más importante es que lo más frecuente es que cambia es de amarillo paja normal a un amarillo más concentrado. El olor también, el olor nos hace sospechar de ciertas patologías,
el olor a frutas, prácticamente por cuerpos cetónicos, el olor a amoníaco, por la presencia de infecciones bacterianas que degradan urea o que tienen ureasa, el olor a rancio, que prácticamente lo encontramos en algunos errores metabólicos como la hipermetionemia o la tirosinemia, perdón. Prácticamente son cuestiones que se tienen que checar, pero no son parte de la principal indicación del examen general de orina. El color blanco, nos vamos a quedar con eso. Causas patológicas, quilo, linfa, pus. Color amarillo, ámbar, naranja. Causas patológicas, presencia de urobilina en mucha cantidad o mucha bilirrubina. Una orina concentrada, que será la no patológica, y el empleo de medicamentos como rifampicina, fenazopiridina. Color rosado o rojo, alimentos, DFH, metildopa, fenotiacinas y la presencia prácticamente de eritrocitos de hemoglobina o de algún otro componente que tenga hemoglobina dentro de su fórmula, como la mioglobina. Rojo purpúrico, protoporfirinas, negro castaño, bilirrubinas, melanina, etcétera, prácticamente el hierro. Algunas cuestiones que tienen que preguntarse entre valores. Realmente lo más sencillo es que ustedes no es aprenderse cómo cambia la coloración de cada uno. Realmente las coloraciones más importantes son amarillo paja, amarillo oscuro, amarillo concentrado, blanco y rosa, rojo o café. Realmente son las que deben de poner mayor cantidad de atención. Ante la duda o ante un color mucho más extraño, prácticamente siempre es conveniente volver a checar o leer estas tablitas para que se tenga una idea de qué o qué sustancia probablemente pudiera influir en la coloración. La densidad urinaria o osmolaridad prácticamente es la medida indirecta del grado de concentración urinaria, de cual depende del número de partículas disueltas en la orina y de su peso. La definición viene en medio, pero me gusta más la definición de la izquierda, es más sencilla de entenderla, y el valor normal de la densidad urinaria es de 1.010 a 1.035. La densidad del agua es de 1 y la osmolaridad es de 0. No existe un valor normal para la densidad urinaria, ya que se toma una relación indirecta con la osmolaridad. El examen general de orina o el urianálisis me revela el valor de densidad urinaria y yo lo voy a interpretar como si también se tratara de osmolaridad. En algunos laboratorios sí se puede medir la osmolaridad urinaria como tal, pero en la mayor parte de los laboratorios y los hospitales aquí en Aguascalientes no lo hacen. Si mi densidad urinaria es menor de 1.007, tengo hipostenuria, que es una definición. Si es de 1.010 es isostenuria, es decir, igual al plasma o una osmolaridad similar al plasma. Y si mi densidad urinaria es mayor de 1.010 le llamamos hiperestenuria. Algunas definiciones que deben de conocer. El mejor indicador de la capacidad de concentración de la orina o de concentración y o dilución siempre va a ser la osmolaridad urinaria, pero podemos obtener esa osmolaridad a través de medir la densidad urinaria de manera indirecta. La relación entre densidad y osmolaridad urinaria significa que por cada incremento de 0.001 de densidad se incrementa la osmolaridad en la orina en 30 milosmoles. Así tenemos que el filtrado glomerular es isosmótico al plasma, tenemos 300 milosmoles promedio, 290 más menos 10, y tenemos una densidad de 1.010. Por lo tanto, si yo tengo una densidad de 1.010, significa que tengo una osmolaridad de 300 milosmoles. Si tengo una densidad de 1.020, significa que tengo una densidad de 800 milosmoles, sumándole esa relación de 0.00 por cada elevación de 0.001, 30 milosmoles dentro del valor de densidad urinaria. Entonces, prácticamente si tengo una densidad normal de 1.010 a 1.035, significa que ese 1.035 alcanzará el pico máximo de 1200 hasta 1400 en algunos libros de osmolaridad y será el tope para poder concentrar la orina. Es imposible especificar osmolaridad urinaria normal porque depende mucho de la carga de solutos provenientes de la dieta, como hemos visto en la otra presentación, pero prácticamente esto es una relación que deben de conocer, que a través de la densidad urinaria mido la capacidad de concentración o dilución urinaria y lo más importante es lo que les había comentado. Si tengo una densidad urinaria por arriba de 3 o una osmolaridad urinaria por arriba de 300, que sería una densidad urinaria por arriba de 1.010, tengo actividad de la hormona antidiurética. Si mi densidad urinaria es por debajo de 1.010 o menos de 300 milosmoles, no tengo actividad de la hormona antidiurética. Ahí anótenle, jóvenes.
La osmolaridad urinaria entonces puede ir desde 300 hasta 900 o de lo mínimo que puede ser de 50 hasta 1200, en algunos otros libros 1400, y prácticamente me ayuda a establecer la capacidad de concentración de los riñones por actividad de la hormona antidiurética o por exceso de osmoles que generen incremento de la osmolaridad en la orina. La siguiente parte es valorar la parte química de la orina a través de los dipsticks o las tiras reactivas, que prácticamente es medir casi siempre una actividad enzimática y cambiar la coloración para ser visible. Prácticamente establezco el pH, que el pH puede ser de 4.5 a normalmente 4.5 a 6, promedio 6 casi siempre, y muestro la capacidad que tengo para liberar hidrogeniones a nivel del túbulo distal, recordando el túbulo colector cortical y a las células intercaladas alfa. Una orina entre más ácida esté significa que estoy liberando mayor cantidad de hidrogeniones para mantener el equilibrio ácido-base a nivel sanguíneo, y si tengo una orina características alcalinas significa que este segmento generó menos liberación de hidrogeniones y debo de ir a buscar cuál pudiera ser la causa. Múltiples problemas pueden generar cambios en el pH dependiendo de qué trastorno ocasionen en el equilibrio ácido-base en sangre. Una orina ácida con un pH habitualmente menor de, en este caso menor de 6, indica acidosis, que puede ser una acidosis metabólica por una diabetes, puede ser una diarrea, deshidratación, problemas respiratorios, etc. Y una orina alcalina prácticamente me puede hablar de una infección de vías urinarias, de intoxicación por salicilatos, de una enfermedad renal crónica o de hiperventilación. Entonces, casi siempre van de la mano problemas tanto metabólicos como problemas respiratorios y trastornos en el equilibrio ácido-base metabólicos y respiratorios para ver una respuesta o cambios en la acidez o alcalinidad de la orina. El único que sí tenemos que tomar en cuenta es ese de infección de vías urinarias, que prácticamente es constantemente que ocasionen un pH en orina casi de características alcalinas. La presencia de sangre o hemoglobina a través del dipstick normalmente le genera o establece la actividad de peroxidasa o tiene una peroxidasa que detecta grupos M en los eritrocitos. Si existen más de 3 eritrocitos en esa muestra de orina, te otorga un resultado positivo para sangre o hemoglobina, pero no te detecta el origen de esos eritrocitos y no te establece o no te genera el origen si es una hematuria, una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Prácticamente tenemos este diagrama para poder establecer. Si yo tengo la muestra de orina, hago la centrifugación, mi sedimento es rojo, significa que realmente existen muchos eritrocitos y realmente tengo una hematuria, y la divido en hematuria micro o macroscópica dependiendo del conteo. Si por el contrario, al momento de centrifugar no encuentro un sedimento rojo y encuentro un sobrenadante rojo, prácticamente tengo que hacer esta prueba de sangre o hemoglobina a través de medir la capacidad de la peroxidasa de detectar el grupo M, y si es positiva, entonces tengo dos alternativas, tengo mioglobinuria o hemoglobinuria. El siguiente paso es valorar el plasma del paciente, y prácticamente si es rojo es una hemoglobinuria y si es claro es una mioglobinuria, recordando que la mioglobina y la hemoglobina tienen también grupos M dentro de sus partículas, y prácticamente te pueden dar la presencia o el resultado positivo principalmente. En el caso de que la tira reactiva fuera negativa y tengo un sobrenadante rojo, es cuando sospecho que exista el uso de fenazopiridina o la presencia de porfirias. Esa es una manera muy sencilla de entender esto. Proteínas, prácticamente de 150 miligramos en 24 horas o menos es lo normal. Generalmente tenemos la detección de albúmina de 0.20 a 0.25 gramos, o son miligramos, prácticamente con baja actividad para detectar inmunoglobulinas y proteínas tubulares. Entonces, más que nada aquí depende del tipo de tira reactiva que esté utilizando para detectar proteínas o albúmina, que ya vimos que sí hay tiras que detectan albúmina en mucho mejor concentración y prácticamente me pueden determinar la presencia de albúmina en niveles por arriba de 30 miligramos, que ya sería micro o macroalbuminuria. Utilizamos las tiras y utilizamos un método cuantitativo. Le damos un valor de una cruz, 2 cruces, 3 cruces para establecer la presencia de albúmina o proteinuria. Y dependiendo de qué es lo que estoy midiendo, yo detecto que casi siempre es arriba de 3 cruces para proteinuria, arriba de 2 cruces en caso de que esté midiendo albúmina,
para darle un valor patológico, y el siguiente paso es determinar realmente la cantidad de proteínas que estoy tirando. Entonces el examen general de orina me permite detectar inicialmente. El examen general de orina es el que me genera si es una proteinuria persistente, es aquella que debo de poder estudiar cuál es la cantidad para poder establecer si no se trata de un problema renal o un problema de otro tipo. En el caso anterior, que ya le avancé, prácticamente las proteinurias arriba de 4 cruces casi siempre hablan de problemas renales o de establecen proteinurias más importantes, y esas son las que deben de tener cuidado. En esas tengo que darme rapidez para establecer realmente si estoy tirando proteínas a través de juntar las proteínas en orina de 24 horas o a través de establecer una muestra en la teoría de orina y establecer la relación proteinuria-calcinuria o albuminuria-calcinuria. Continuando con proteinuria, prácticamente tenemos que los dipsticks o las tiras reactivas detectan la presencia de albúmina si son específicas para albúmina y tienen una sensibilidad del 30 y una especificidad del 90%. Solamente hay que recordar algunas cuestiones, que si tengo una orina concentrada con poquito volumen, la tira reactiva puede sobreestimar la cantidad de proteinuria, y si tengo una orina muy diluida y tengo el dipstick o la tira reactiva puede infraestimar esa cantidad de proteínas. Es importante que el paciente pueda realizar la recolección de manera correcta y no se haga retomando agua constantemente para tratar de diluir su orina, porque eso daría o infraestimaría el nivel de proteínas. Y de lo contrario, también que esté tomando la cantidad normalmente que debe de tomar de agua para poder evitar una orina concentrada y una sobreestimación de proteínas. La proteinuria transitoria funcional, habíamos hablado que son cambios o es un tipo de proteinuria que se observa en ciertas situaciones. La falla cardíaca, la presencia de fiebre, la actividad o el ejercicio físico prácticamente generan cambios hemodinámicos a nivel glomerular, incrementando la presión arterial en el caso de la fiebre, en el caso del ejercicio, o disminuyendo su presión arterial o disminuyendo lo que es el volumen arterial efectivo en el caso de la falla cardíaca. Esos cambios generan cambios a nivel de la arteriola aferente y eferente, y prácticamente cambios a nivel de los capilares glomerulares que permiten, en este caso, la presencia de proteína de manera transitoria si se llevó a cabo su recolección de orina o se llevó a cabo el obtener el muestra general de orina o el examen general de orina si el paciente tiene una de estas situaciones. Cabe señalar que por falla cardíaca es una falla cardíaca agudizada en ese momento. Si yo tengo fiebre o tengo actividad estenosa, prácticamente tengo una orina, tengo bastante volumen que está llegando a nivel glomerular. Si llega a nivel del glomérulo, prácticamente tengo una presión de filtración inicial que está aumentada, y después viene el mecanismo de autorregulación para tratar de que se mantenga mi filtrado normal. Pero de manera inicial, mientras ocurrió eso, prácticamente tuve un incremento de filtración, y si tuve un incremento de la filtración, aumenté la presión de filtración a nivel de los capilares glomerulares y pudo haber presencia de un mayor paso de proteínas en ese momento. Por el contrario, en la falla cardíaca, prácticamente tengo un mecanismo en el cual está la arteriola eferente contraída y la arteriola aferente en vasodilatación para tratar de mantener el filtrado glomerular de manera estable, y eso también genera incremento de la presión capilar glomerular, generando aumento de la proteinuria por esta situación. La proteinuria persistente, que tengo que establecer si es una proteinuria de origen glomerular o proteinuria tubular o proteinuria por sobrecarga o incremento de la filtración, es aquella que definimos que persiste durante más de 3 meses y es la que debemos de estudiar para establecer cuál es la probable etiología. La proteinuria glomerular, pues ya vimos que puede estar asociada o generalmente a problemas de filtrado glomerular asociados a síndrome nefrótico o a glomerulonefritis. La proteinuria ortostática prácticamente es la que es principalmente para adolescentes y en la cual solamente se pone de manifiesto cuando se levantan, situación fisiopatológica que todavía no es posible explicar de manera completa. Y la proteinuria inducida por ejercicio, que ya vimos que realmente es una proteinuria por hiperfiltración y por incremento de la presión a nivel de los capilares glomerulares, y por inducir catabolismo e inducir una mayor carga de proteínas que llegan directamente al glomérulo. Las proteínas tubulares prácticamente es defectos en la capacidad de reabsorción a nivel del túbulo proximal de proteínas filtradas, principalmente proteínas de bajo peso molecular o aminoácidos,
y que generan la presencia de grandes cantidades de proteína en la orina y casi siempre obedecen a alteraciones propiamente del túbulo, como el síndrome de Fanconi, como la nefritis intersticial aguda o la necrosis tubular aguda. Las proteinurias por sobrefiltración o sobrecantidad o sobreproducción de inmunoglobulinas en el caso del mieloma múltiple, o la mioglobinuria, que es también una proteína acompañada de grupos EMS que vemos en el caso de presencia de problemas de destrucción muscular masiva o compresión muscular. Glucosa. El valor normal de glucosa en la orina debe ser negativo. Si tenemos glucosa en la orina significa, uno, que tengo o estoy súper filtrando glucosa porque hay demasiada glucosa sérica por arriba de 180 miligramos, que es el nivel fisiológico en el cual todavía se puede reabsorber glucosa a nivel del túbulo proximal. Y si sobrepasa esos 180 miligramos a nivel sanguíneo, prácticamente empiezo a encontrar glucosa en la orina. La otra situación es que la presencia de glucosa también me indica mal funcionamiento del túbulo proximal por parte de un síndrome de Fanconi, al no poder reabsorber glucosa en este segmento. Entonces, significado clínico: si es un diabético, me indica un problema importante de diabetes, mal control metabólico, un síndrome de Fanconi, una patología propiamente del túbulo proximal y un trastorno, o puede significar algún otro trastorno endocrinológico en el cual curse con hiperglucemias, que no sean por resistencia o por deficiencia de insulina, sino que sean manifestadas o generadas por otro tipo de hormona. Prácticamente tenemos esas causas como las más importantes. Y actualmente el uso de medicamentos que inhiben el cotransportador o el simportador de glucosa 2, como la canaglifosina, que prácticamente son medicamentos de uso actual para el control de la diabetes, que inducen y que generan el bloqueo de este sistema del simportador y generan glucosuria, tratando de disminuir con eso la glucosa a nivel de la sangre. Presencia de cetonas prácticamente nunca debe haber, o de cuerpos cetónicos deben de haber en poquita cantidad. Sí las puede llegar a ver, pero en poca cantidad. ¿Esto por qué? Prácticamente lo que medimos o lo que se observa o lo que se mide en un examen general de orina es la presencia de acetoacetato o acetona, y recordemos que son cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no solamente se liberan en el caso de una cetoacidosis o una alteración aguda de la diabetes, sino también se pueden liberar en el ayuno prolongado o en el ayuno de más de 8 horas, que me está diciendo que se están utilizando cuerpos cetónicos para mantener la actividad por la falta de ingesta de glucosa, y la presencia de vómitos en el ejercicio extremo, que inducen también la incapacidad de que la glucosa pueda abastecer la demanda total de nutrientes, y para eso entonces creo cuerpos cetónicos, sobre todo para que vayan al sistema nervioso central, para que el sistema nervioso central se mantenga realmente teniendo actividad. La presencia de nitratos. Los nitratos deben de ser negativos. Es un método de detección de bacterias. Normalmente cuando tenga más de 20 bacterias por campo es cuando debo de sospechar infección de vías urinarias. Y una prueba positiva de nitrito es indicador solamente de bacteriuria. Entre la prueba de nitrito positivo más de 20 bacterias por campo, prácticamente incrementa mucho la sensibilidad y la especificidad de esta prueba. Lo que detecta esta prueba con la tira reactiva es la actividad nitrato reductasa por la mayor parte de los gram negativos, y sobre todo enterobacterias, E. coli, Proteus, varias enterobacterias. No detecta la actividad por pseudomonas, ni enterococos, ni estafilococo algus. Prácticamente es una prueba con una sensibilidad del 60%, pero no es específica, tiene una especificidad baja del 30%, pero que si la acoplamos a más de 20 bacterias por campo, prácticamente esa especificidad puede llegar a aumentar hasta un 70%. La presencia de esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria normalmente también debe de ser negativa como valor normal, y la esterasa leucocitaria indica piuria. Mientras que los nitratos indican bacteriuria, la esterasa leucocitaria indica piuria. ¿Qué es piuria? La presencia de más de 5 leucocitos por campo en el sedimento a nivel de la orina. La actividad indoxilesterasa liberada por leucocitos lisados, por muchos leucocitos que hay a nivel de la orina, y normalmente para su detección debe de haber más de 20 leucocitos en la muestra de orina por litro, aunque les digo, prácticamente la puede llegar a, si existen esa cantidad de más de 20 leucocitos, prácticamente esa prueba de esterasa leucocitaria va a ser positiva.
forzosamente tengo que ir a ver o voltear a ver mi cantidad de leucocitos en el sedimento. Si es por arriba de 5 leucocitos por campo y tengo una esterasa leucocitaria, es una piuria. Y normalmente, casi siempre, es provocada por un proceso infeccioso o dos, por un proceso inflamatorio a nivel renal. Si yo solamente encuentro esterasa leucocitaria, pero mis leucocitos no están tan aumentados en cantidad por arriba de 5 leucocitos, entonces tengo que establecer si no puede haber alguna sustancia, algún medicamento que me pueda dar un falso negativo, un falso positivo, perdón. Bilirrubinas, valores normales negativos, concentraciones muy bajitas, y la bilirrubina en orina aumentada que aparece, que ya me indica presencia de bilirrubinas, que es cuando debo de poner atención, indica dos situaciones: obstrucción de vías biliares o hepatitis o hepatopatías. Prácticamente entonces, si tengo obstrucción biliar, ustedes recuerden, prácticamente tengo aumento de la bilirrubina conjugada, y la bilirrubina conjugada es la que pasa y es capaz de pasar a la orina. Si tengo daño hepático, puedo o debo de tener bilirrubinas conjugadas también incrementadas. Pero si tengo una enfermedad hemolítica, no tengo bilirrubinas conjugadas o aumentadas, es la no conjugada y esa es la que no pasa a la orina. Entonces, por eso se habla que prácticamente la bilirrubina conjugada aumentada que pasa a la orina, la presencia de esta bilirrubina indica dos: o una enfermedad hepática, casi siempre hepatitis o daño hepático, o un proceso obstructivo a nivel del biliar con incremento de la bilirrubina conjugada y que pasa directamente a la orina. Prácticamente entonces tenemos la situación de que las características químicas, aunque el pH en algunos libros la meten en características físicas, la presencia de proteínas que debe ser negativa, podemos detectar albúmina pero debe ser menor de 30, la presencia de sangre que me indica tres patologías: la hematuria, mioglobinuria, o en el caso de mioglobinuria, en el caso de rhabdomiólisis o hemoglobinuria, y la presencia de los leucocitos o la presencia de esterasa positiva que indica inflamación o infección de vías urinarias, la presencia de cuerpos cetónicos en el cual solamente detecto acetoacetato, y la presencia de los nitritos junto con un incremento de la cantidad de bacterias en el sedimento que sí realmente tiene una sensibilidad mucho más alta del 70, y todos los demás valores que normalmente deben ser negativos, y las bilirrubinas, que eso sí es importante que no se les olvide, solamente las voy a encontrar positivas o aumentadas en caso de enfermedad biliar obstructiva o enfermedad hepática inflamatoria, como en el caso de la hepatitis o hepatitis viral o hepatitis medicamentosa. La última parte del examen general de orina es el estudio del sedimento urinario, lo que se quedó después de centrifugarlo debajo. Prácticamente lo que buscamos son la presencia de células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, cilindros y cristales. Prácticamente entonces las células son eritrocitos, leucocitos, de los que hemos estado hablando en esta y la presentación anterior, y prácticamente si existen otras células especiales como eosinofilos, prácticamente nos indican o dan el diagnóstico de una nefritis intersticial aguda. Tengo también que buscar células tubulares epiteliales, células transicionales que me indican su origen a nivel del uretero o a nivel de la vejiga, porque es parte de la vía urinaria, y algunas células escamosas, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La presencia de cilindros y cristales, que también vamos a ver cuáles son los principales que el examen de orina me puede establecer como positivos. Sedimento en la orina, entonces debo de tener una cantidad de leucocitos menor de 5 leucocitos por campo. Eritrocitos, aquí es donde sí puede haber algo de confusión. La mayor parte de los libros indica que realmente una hematuria es por arriba de 5, entre 3 o debajo de 3 es lo normal, entre 3 y 5 es indeterminado, pero siempre por arriba de 5 recuérdense que nosotros definimos la presencia de hematuria microscópica. Cilindros, normalmente debe de haber cilindros hialinos, y cualquier otro tipo de cilindro no debe de encontrarse. Perdón. Dentro de las células del sedimento urinario que podemos encontrar están los eritrocitos con función o con morfología normal, de apariencia normal. Prácticamente los puedo llegar a tener, pero habitualmente nunca sobrepasan más de 5 células por campo. Los leucocitos también los puedo llegar a encontrar en la orina y tampoco deben de poder pasar esa cantidad de 5 leucocitos por campo. Puedo encontrar células epiteliales del túbulo renal, células epiteliales de transición, que ya vimos que es de la vejiga o del uretero, y algunas células epiteliales escamosas
que prácticamente se presentan en la uretra y en la vagina. Y entre más cantidad de estas células significa pues que mi muestra está contaminada, o en el caso de las células transicionales pudiera establecer algún proceso inflamatorio a nivel de la vejiga o a nivel uretral, y es importante establecer su número para determinar la realización de algún método de imagen para descartar en este caso algún problema tumoral. En el caso de las células epiteliales del túbulo renal, prácticamente se incrementa este número. Si se incrementa este número me indica daño tubular, y principalmente vamos a ver su uso en el concepto o en el contexto más bien de necrosis tubular aguda o lesión renal aguda. Los cristales, que prácticamente los cristales, ahorita vamos a ver que están formadas por la uromodulina, proteína de Tamm-Horford, más las células que se empiezan a quedar dentro de este slime o este moco que se ha generado por esta proteína. Normalmente establecen tres patologías la presencia de cristales: litiasis, trastornos metabólicos y el uso de medicamentos. Eso es lo que debemos de sospechar, o esas tres etiologías son las que debemos de descartar al momento ya que yo veo cristales que son reportadas en el examen general de orina. Son bien dependientes del pH urinario. Si yo tengo cristales en una orina ácida, en promedio 5 a 6 de pH, prácticamente debo de descartar, o estos cristales pueden ser de ácido úrico, de oxalato de calcio, pueden ser por cistina o pueden ser por algunas otras proteínas, pero prácticamente el ácido úrico es el que domina. Si yo encuentro un pH, una orina con pH ácido, y tengo cristales de ácido úrico, esos cristales de ácido úrico que encuentro aquí pueden ser el asiento de un problema de nefrolitiasis por cristales de ácido úrico. Prácticamente eso es el significado que yo le podía dar. Normalmente es que los cristales de ácido úrico tengan forma romboidal o de diamante, cuestión que vamos a ver ya en el tema de nefrolitiasis, y los cristales de oxalato de calcio, que esos van a ver ahorita que no les importa el pH en la orina y que realmente es el material o el mineral que más conforma la litiasis o la formación de litiasis. Prácticamente los cristales de oxalato de calcio en forma de sobre pueden subsistir o persistir en una orina ácida, y prácticamente son la principal causa de litiasis renal. Los cristales de cistina con su forma hexagonal es una enfermedad genética cistinuria en la cual existe la incapacidad de reabsorber cistina a nivel del túbulo proximal. Se acumula la cistina a nivel de las porciones del asa de Henle y túbulo colector y originan litiasis por cristales de cistina. Para los demás realmente no son de tanta importancia. Si yo tengo una orina ácida, también puedo tener cristales de colesterol que me indican un proceso de incremento de colesterol a nivel sanguíneo, una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. Sí, también puedo llegar a tener la presencia de cristales por drogas. Principalmente estas drogas son el indinavir, un antirretroviral, y el caso del indinavir, y en el caso de algunas sulfonamidas, como el trimethoprim sulfametoxazol. El material o el medio de material de contraste, que si llego a tener algo de toxicidad por material de contraste, se puede llegar a manifestar como la presencia de cristales de contraste radiológico, y prácticamente me indican que existe o se va a desarrollar una nefropatía por medios de contraste. Si yo tengo un cristal en orina alcalina, prácticamente debo de sospechar de la presencia, o lo más frecuentemente asociados son los cristales de fosfato, que pueden ser fosfato triple o fosfatos amorfos. De los fosfatos, casi siempre los triples, que son normalmente tienen morfología de prismas incoloros, prácticamente normalmente debo de sospechar de procesos infecciosos importantes como pielonefritis crónica, cistitis crónica, hipertrofia prostática que favorece la cistitis o la pielonefritis crónica, o retención de orina. Para los cristales de fosfato amorfo, prácticamente los puedo observar dependiendo de la cantidad de fosfato que sirva para amortiguar la caída del pH en la orina. Recuerden ustedes con la capacidad de amortiguar estos iones de hidrógeno secretados por las células intercaladas. Recuerdan ustedes que les hablaba que el carbonato de calcio o los oxalato de calcio también los puedo tener en orina alcalina, pues sí, pero los tengo en forma de carbonato o fosfato de calcio. Del fosfato de calcio es el más importante, ya que el fosfato de calcio es como la lesión o como una lesión previa antes del inicio de la producción ya de un lito, que vamos a ver con la llamada formación de las placas de Ranke.
o Rathke, que principalmente vamos a ver en nefrolitiasis. Y la última parte de los elementos que valoro en el sedimento en el examen general de orina son los cilindros. Único lugar donde se forman cilindros es en el riñón. Entonces, cualquier tipo de cilindro que yo encuentre me indica que es patología renal. ¿Quién la conforma? La proteína de Tams-Horsfeld, uromodulina, asa de Henle, porciones finales del túbulo proximal. Normalmente está formada por ese slime en la cual se le van agregando todas las células dentro del sistema tubular, las células que se van secretando. Obviamente la mayor parte lo van a decir, pues no debe de haber eritrocitos en la orina, ¿no? Sí, pero si el eritrocito llega, se une directamente a esa proteína, a ese slime, va a formar los cilindros hemáticos o eritrocitarios que hablábamos que era indicativo de glomerulonefritis. Si hay un montón de células o leucocitos y se unen a esa proteína, va a formar cilindros leucocitarios y también es indicativo de que hay un proceso inflamatorio a nivel renal. Si llegan células epiteliales tubulares y se unen a ese moco que está ahí o a ese slime y forman entonces cilindros de células epiteliales tubulares y me indican que se está llevando a cabo un proceso de inflamación y destrucción a nivel del riñón. Entonces prácticamente esa es la importancia de detectar los cilindros. Los cilindros entonces pueden ser desde los más patológicos como el hemático, el leucocitario o el epitelial tubular, hasta los hialinos, que son los que vamos a encontrar también en situaciones de actividades o situaciones fisiológicas normales. Los hialinos los podemos encontrar durante la actividad o el ejercicio intenso. Si me hago un examen de orina y acabo de hacer actividad, van a estar presentes, por lo tanto es obligatorio que cuando ustedes piden un examen general de orina, el paciente no haya hecho actividad previa. Pacientes con deshidratación también llevan a cabo la presencia de cilindros hialinos, la presencia de fiebre, la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, si se fijan, son situaciones fisiológicas repetitivas, también como para el caso de la proteinuria funcional. Prácticamente si yo tengo ejercicio, deshidratación, fiebre, prácticamente voy a tener siempre un grado de deshidratación o bajo volumen que llegue directamente al riñón. Quedamos que la mayor cantidad se quedaba a nivel aumentando la presión capilar glomerular para darme un poquito más de filtrado de proteínas. Pero a nivel tubular prácticamente ese líquido tubular que se llegó a filtrar o ese filtrado que llegó a formar líquido tubular prácticamente va a moverse en menor cantidad porque no hay tanta presión al momento que llegó a la cápsula de Bowman y en menor cantidad o en menor volumen. Eso hace que se hemoconcentre pues la uromodulina que se concentre la uromodulina en la proteína de Tams-Horsfeld y empiece a agregarse y formar los llamados cilindros, que realmente el cilindro es porque forman o adquieren la morfología del sistema tubular. Si hay poca cantidad porque llegó muy poco volumen, porque se deshidrató, tenía fiebre, prácticamente se forma esa proteína de Tams-Horsfeld, pero no lleva ningún elemento celular porque no hay ninguna otra patología agregada. Y ese cilindro hialino realmente se ve como la imagen que se muestra hacia abajo, formado exclusivamente de proteína de Tams-Horsfeld, que por la poca cantidad y la poca movilización o la baja velocidad de movilización del líquido tubular se colapsó o se unió una partícula con otra y formó el llamado cilindro. Este es un cilindro y que puede ver tanto en situaciones de insuficiencia cardíaca como en situaciones de ejercicio intenso, deshidratación y fiebre. En algunas ocasiones también se puede ver con el uso de diuréticos, pero sobre todo después de haber forzado la poliuria o al ver forzado el aumento de diuresis. Si tú fuerzas el aumento de diuresis por la dosis, la siguiente carga de líquido tubular prácticamente va a ser mucho menor porque forzaste la pérdida. Y esa otra, la siguiente carga realmente es menor cantidad y con una menor velocidad de movilización. Es por eso que se puede llegar a formar los cilindros hialinos también por el uso de diuréticos, siempre y cuando induzcan una diuresis importante antes de la formación del cilindro. Algunos otros cilindros, bueno, las características, el cilindro hialino, que lo vamos a ver en esas situaciones, ejercicio, fiebre, uso de diuréticos, insuficiencia cardíaca, principalmente. Si yo encuentro cilindros hemáticos es glomerulonefritis, si encuentro cilindros leucocitarios es una nefritis intersticial o una afectación tubular, intersticial o glomerular al mismo tiempo. Si yo encuentro cilindros de células epiteliales, prácticamente me dicen que mis células epiteliales les está pasando algo, desde un proceso inflamatorio, una nefritis,
hasta un proceso infeccioso viral o por algún virus también, por un virus, perdón, o una bacteria, perdón, hasta una enfermedad renal crónica. Los cilindros granulosos, que eso sí, tienen un valor positivo para la presencia de enfermedad renal crónica, ya que son gruesos y son degenerativos, indican que realmente no se está movilizando o en porciones de algunas nefronas no se está llevando a cabo o no están recibiendo suficiente líquido tubular porque ya no están filtrando. Prácticamente esos cilindros se mueven por gravedad, caen dentro de la formación de orina y tienen la situación de ser o tener elementos de degeneración celular importantes, tanto cilindros como leucocitos, pero que ya por la degeneración que han sufrido ya ni siquiera pueden detectarse o determinarse que eran originados por estas células y prácticamente significan una enfermedad renal importante que indica que parte de esa nefrona ya no está filtrando de manera correcta. Duró mucho tiempo con elementos celulares y aparecen en la orina como cilindros granulosos, indicando siempre enfermedad renal. Cilindros serios o cilindros grasos, los cilindros grasos que son también prácticamente encontrables en situaciones en donde hay hiperlipidemia, sobre todo lo que es situaciones como las dislipidemias familiares y el síndrome nefrótico, y esos son los términos más importantes de los cilindros que tienen que tomar nota al momento que ustedes se lo reporten en un examen general de orina. El significado de los cilindros prácticamente en esta diapositiva del Comprehensive, prácticamente si tú encuentras cilindros hialinos, puede ser en sujetos normales expuestos a una situación de deshidratación. Cilindros granulares, aquí casi siempre enfermedad renal más que sujetos normales. Si son granulares, prácticamente propiamente enfermedad renal. Hialinos granulares, pues podemos decir que sí en algunos sujetos, a menos que estén súper deshidratados. Los cilindros grasos, los cilindros eritrocitarios, leucocitarios, que prácticamente si se fijan son las enfermedades de las que estuve hablando. Puede haber cilindros de bacterias o de hongos, sí, puede llegar a haber en ocasiones, son muy raros, pero normalmente significan procesos infecciosos inflamatorios muy severos. Entonces, mis valores normales, se los vuelvo a repetir como al principio, es cilindros negativos, eritrocitos dentro de 3 a 5 máximo, la presencia de leucocitos, normalmente leucocitos no más de 5 leucocitos por campo, no debe de haber la presencia de cristales en el sedimento y puede haber células epiteliales que pueden ser escasas. En este caso, casi siempre las células epiteliales transicionales que pueden llegar a haber, o las células epiteliales a nivel uretral, que también indicarían su presencia a través de la orina, pero no debe de llamarnos tanto la atención. Todos los demás elementos deben de ser casi siempre negativos. El valor, su positividad indica el valor para tomarse en cuenta y poder sospechar una patología. Prácticamente, si ustedes se fijan, si yo valoro principalmente las características físicas como la densidad o el pH, si yo me fijo en la densidad, prácticamente la densidad me está hablando de la capacidad de la hormona antidiurética de funcionar sobre el asa de Henle y sobre el túbulo colector medular. Ese es el plus que tienen que darle ustedes. Si yo veo el pH, yo sé que estoy valorando la porción distal o el túbulo colector cortical a la célula principal y específicamente la célula intercalada y la actividad de la aldosterona o la capacidad de poder de poder secretar hidrogeniones en la orina. Si yo valoro las características químicas, si no hay glucosa, si no hay prácticamente estoy valorando el túbulo proximal. Si estoy valorando o evaluando la presencia de bilirrubinas, pues estoy valorando el filtrado, la capacidad glomerular de filtrar elementos que sí se pueden filtrar como la bilirrubina conjugada. También estoy valorando ciertos elementos, en este caso ya propiamente de algunos organismos o la presencia de leucocitos. Y el sedimento prácticamente me valora las porciones distales del túbulo, el asa de Henle en el caso de los cilindros, el túbulo colector cortical, la porción cortical y la porción medular para la formación de cristales principalmente. Entonces, cada uno de los elementos básicos del examen general de orina me ayuda a determinar el funcionamiento de ciertas porciones tubulares o de la nefrona. Es importante que lo aprendan de esta manera o que traten de darle ese significado para cuando ustedes pidan un examen general de orina y encuentren alguna alteración, traten de hacer la correlación fisiopatológica de cuál segmento pudiera estar alterado y cuál enfermedad pudiera tratarse.
Por último, tenemos la definición o elementos o la interpretación de sedimentos urinarios. Si yo tengo un síndrome nefrótico, prácticamente voy a tener lipiduria o presencia de cilindros lipídicos, cristales de lípidos o presencia de cilindros, en este caso cilindros que pueden indicar cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilíndricos epiteliales, tubulares, como se menciona en la columna del lado derecho. Entonces, prácticamente en la valoración del examen general de orina te puede orientar a la presencia de cualquiera de estos principales perfiles de afectación renal: síndrome nefrótico, nefrítico, lesión renal aguda, infección de vías urinarias o infección viral, en este caso por el virus por un poliomavirus o virus BK. Prácticamente también te pueden orientar que se lleve a cabo o se esté llevando a cabo este proceso infeccioso. La suma de todos los elementos que vimos viene especificado en cada una de las columnas. Denle una leída para que ustedes se vayan fijando y prácticamente los volveremos a ver ya que veamos cada tema de manera individual.